El primer punto es el relativo a los incentivos fiscales que se aprobaron inicialmente por el Pleno, incorporados al Plan de Vivienda, y que les recuerdo a los miembros del Pleno que eran 3 figuras tributarias, concretamente el ICIO, es decir, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las tasas urbanísticas y el IPSI en sus distintos hechos imponibles. En relación con esta propuesta, se ha presentado una enmienda presentada por el MDIC en relación con el impuesto sobre construcciones. Se ha informado jurídicamente, se ha tratado por la comisión informativa y la consejera trae una propuesta al Pleno en relación con la enmienda a la que me acabo de referir y la aprobación definitiva de las 3 ordenanzas. Así es que, señora consejera, tiene usted la palabra para defender el asunto. Muchas gracias, presidente. En cuanto a si hubiera alguna cuestión que debatir, lo haré en el segundo turno y usted ha explicado de manera clara y transparente lo que traemos a aprobación en este punto del orden del día, pero sí me gustaría poner de manifiesto y recalcar la importancia que tiene para todo el sector de la construcción, y no solo me refiero a las empresas, sino también a las pequeñas empresas que se ven afectadas, a los autónomos y a los trabajadores que están esperando estas nuevas bonificaciones y tasas impuestos fiscales relativos a la vivienda para iniciar proyectos que son verdaderamente interesantes para la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Bien, buenos días, presidente. Es importante destacar que el sentido de esta intervención es apoyar la modificación planteada. Desde el Partido Socialista estamos de acuerdo en que una rebaja fiscal bien dirigida puede generar ciertos beneficios, especialmente en sectores como la construcción de vivienda o las obras públicas, que pueden contribuir a dinamizar nuestra economía local y crear empleo. No obstante, queremos dejar claro que, aunque apoyamos parcialmente la medida planteada, consideramos que la bajada generalizada de impuestos no es la solución más adecuada para los retos económicos que enfrentamos en Ceuta. En primer lugar, debemos ser conscientes de que una reducción indiscriminada de impuestos podría conllevar una disminución significativa de los ingresos públicos. Esto limitaría nuestra capacidad como Administración para seguir financiando servicios esenciales como la educación, la sanidad, la infraestructura y los programas sociales que tanto necesitan nuestros ciudadanos y ciudadanas. No podemos permitirnos recortar en áreas fundamentales que garantizan el bienestar de la población. Desde nuestro punto de vista, es crucial que cualquier decisión que tomemos en materia fiscal esté basada en la sostenibilidad. Si decidimos proceder con una rebaja de impuestos, debe ir acompañada de un análisis profundo de nuestras finanzas y una planificación cuidadosa que no ponga en peligro nuestra capacidad para seguir ofreciendo unos servicios públicos de calidad y para invertir en el futuro de Ceuta. En conclusión, para ser breve, desde el Partido Socialista apoyamos ciertas rebajas fiscales, pero con responsabilidad. No debemos ver la reducción de impuestos como una solución única. Necesitamos una estrategia fiscal global que no solo se base en recortes, sino también una optimización del gasto público, en la inversión en sectores clave para el futuro de nuestra ciudad y en políticas que aseguren un desarrollo económico sostenible y equitativo para todos y todas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, nosotros también vamos a ser breves en este punto y, en cierto modo, nos ceñimos a nuestra posición en la aprobación inicial. Nosotros todo lo que sea bajar impuestos, pues es positivo y bienvenido sea. Además, estas cuestiones que se llevan en esta ordenanza las hemos defendido nosotros a lo largo de esta legislatura cuando se ha debatido la cuestión, porque consideramos que impuestos como el ICIO, también en este caso no se planteaba, pero el de las plusvalías municipales también eran susceptibles de ser reducidos. Nosotros planteábamos que se eliminasen directamente, pero bueno, toda reducción es positiva y por lo tanto lo consideramos beneficioso para este menester. Van a contar con nuestro apoyo, en este caso vamos a apoyar estas medidas y sí, en la insistencia en este punto
punto de que al final lo que se reduce al mínimo pues también se puede eliminar, y sería interesante que se eliminasen impuestos de estas características, bien sea el ICIO, la bajada correspondiente al mínimo en el caso del IPSI y, por supuesto, también incluimos lo que sería la plusvalía municipal. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Met, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, agradezco de entrada el reconocimiento a que lo que se debate concretamente en este punto del orden del día fue a raíz de una propuesta de nuestro grupo municipal, la propuesta del MDIC, aunque haya quien le moleste que se reconozca, pero esa es la realidad. Afortunadamente se consiguió ya la reducción del IPSI de los materiales de construcción inicialmente, por lo tanto hoy no se somete a votación, y en relación al ICIO lo que nos faltaba era pulirlo un poco más hasta consolidarlo con la propuesta plenaria de nuestro grupo municipal que se aprobó en esta misma Cámara. De lo que se trataba en la aprobación inicial era de la reducción del impuesto del 4 al 2%, que fue lo que se aprobó en el pleno correspondiente al 9 de enero, y como el compromiso inicial era reducirlo al 0,5%, es el motivo por el cual nuestro grupo presentó la enmienda que se recoge en la propuesta de la responsable del área. A nosotros nos parece importante esta reducción. Sinceramente, no termino de entender el posicionamiento del Grupo Socialista en este punto cuando habla de que no son partidarios de una bajada generalizada de impuestos. No hablamos de una bajada generalizada de impuestos, hablamos de incentivos fiscales que, a su vez, van a redundar en la construcción de vivienda que tanto necesita esta ciudad. Y si para incentivar la construcción de vivienda hace falta reducir la carga impositiva, creemos que debería ser bienvenida por parte de todos, independientemente, como digo, de quien la proponga, que en este caso somos nosotros. Es evidente, además, y se ha visto, que los actuales precios limitan la construcción de nueva vivienda, hasta el punto que hay promociones que se licitan a las que no concurre ninguna empresa, y entendemos que esto también. Inicial, no se trata única y exclusivamente de aprobar este tipo de mejoras impositivas, que también, sino se trata de hacer, de ejecutar. Y ustedes, como Ejecutivo, son quienes tienen que llevar la iniciativa, en la que ya va demasiado tarde, para iniciar de una vez por todas ese plan de viviendas que, como digo, va a redundar en beneficio de todos los ceutíes. Esto es mucho más que una cuestión de partido, una cuestión de política. Esto es un compromiso con todos los ceutíes, y creo que es importante visibilizarlo también a través de las modificaciones tributarias, en este caso del ICIO. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Met. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, siendo también breve, pero quiero volver a exponer los argumentos que expusimos en el debate inicial. Nosotros vamos a volver a votar en contra hoy. Vamos a volver en contra con los mismos argumentos que expusimos durante el debate sobre la aprobación inicial de esta propuesta para la rebaja fiscal que afecta al sector de la construcción, básicamente por dos argumentos nucleares. El primero de ellos es porque estamos procediendo a desmantelar el sistema fiscal local a la vez que pedimos más y más subvenciones al Estado. Queremos, en definitiva, que nuestros impuestos los paguen otros. Esto es un juego absolutamente insolidario y profundamente antipatriota. Es un juego insolidario con nuestros vecinos españoles y profundamente antipatriota. Y quiero ahondar en la exposición que ha hecho el Grupo Socialista, que me parece acertada pero contradictoria con su voto. Y es que hay que recordar, aunque sea una perogrullada, que los impuestos son los que financian los servicios públicos. Caer en esa deriva que nos propone la derecha y la extrema derecha de eliminar todos los impuestos implica automáticamente reconocer, trabajar a favor de mermar la calidad de los servicios públicos. Cuidado con esto. Luego, es importante destacar que las rebajas fiscales deben ser muy concretas,
muy quirúrgicas y muy bien explicadas. Y con esto quiero enlazar el segundo argumento nuclear de mi intervención, y es que querer plantear aquí que el problema de la vivienda en Ceuta radica en la fiscalidad es una soberana estupidez. Además de ser una soberana estupidez, es una trampa que el Partido Popular nos ha puesto en la mesa para blanquear su nefasta política de vivienda en estos últimos 24 años. Porque habrá que preguntarse, ¿qué pasa? ¿Que es ahora cuando se han dado cuenta que la fiscalidad es el problema o es el principal problema para que no se construya vivienda? ¿Qué quieren decirnos? ¿Que antes eran tontos y ahora son más listos o ahora han avanzado? ¿Esto cómo es? Porque llevan 24 años, el señor Vivas lleva 24 años en el Gobierno. Desgraciadamente, todas las rebajas fiscales a las que yo he podido asistir en esta Asamblea siempre acaban beneficiando a los mismos. Ustedes, el Partido Popular y Vivas en concreto, gobiernan para una minoría y engañan a una mayoría. Y también quiero desacreditar una sentencia. Es absolutamente incorrecto afirmar que una rebaja fiscal siempre lleva a una rebaja en el precio final. Y esto no es una opinión de Mohamed Mustafa, es una certeza económica que el propio presidente Vivas ha dicho aquí en sede plenaria en alguna que otra ocasión. Y ejemplos tenemos suficientes, recientes, en el ámbito local. Nosotros hemos procedido a rebajar hasta el 0,5% el IPSI, por ejemplo, en textil y en calzado, y eso no ha implicado una reducción en el precio final del producto. A nivel nacional hemos procedido a rebajar el IVA de los alimentos y eso, desgraciadamente, no ha repercutido en el precio final del producto. Es más, lo único que se ha producido es el incremento de la cuenta de beneficio de las empresas. He dicho que es incorrecto afirmar que una rebaja fiscal siempre lleva a una rebaja en el precio final, y esto es cierto. Y además depende de varios factores: la elasticidad de la oferta, la elasticidad de la demanda, la propia competencia, y aquí, que es donde quiero acabar, también tiene que ver con el comportamiento de las empresas. Hoy ustedes van a beneficiar a las grandes empresas, a las grandes constructoras. Lo van a hacer nuevamente, sí. Lo hicieron ya de otra manera a través del PEGOU y hoy lo van a hacer con esta modificación de tasas. Ustedes en el PEGOU recogieron medidas que eran contradictorias con el análisis que hacían, porque en ese PEGOU decían que había una necesidad de construir cerca de 7.000 viviendas. Y sin embargo, ustedes procedieron a recalificar zonas donde iban proyectadas viviendas de protección oficial, permitiendo que determinadas empresas privadas tengan ahora un margen de beneficio impresionante. Hablo en concreto del Patio Achuel. El Patio Achuel ahora publicita la empresa privada una construcción de unas viviendas que pueden estar a la altura de cualquier vivienda que se construya en la costa malagueña. Viviendas que son formidables, pero viviendas que no están al alcance de todos los vecinos de Ceuta. Recordemos que el 40% de la población de Ceuta vive bajo los umbrales de la pobreza. Recordemos que en esa zona iban proyectadas viviendas de protección oficial, ya no van, y todo acabará en el beneficio de la empresa. Hoy, con esta modificación, siguen ahondando en el beneficio de esas empresas. Es rotundamente falso que el precio de la vivienda vaya a bajar con esta modificación de las tasas relativas a la construcción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, por empezar por el principio, al señor
portavoz del Partido Socialista, decirle que en este caso se trata de una reducción impositiva muy quirúrgica, muy dirigida al ámbito de la vivienda, que tanta falta hace en nuestra ciudad en los últimos tiempos, y por ello se determinó por parte de todos los grupos políticos, primero en el plan que trajo el consejero de Fomento, donde se pretende la construcción de más de 1000 viviendas en los próximos años, se decidió que también debería de ir acompañado de un paquete de medidas fiscales que tuvieran que ver con la construcción. Entonces, por eso les decía que, estando de acuerdo con algunas de las cosas que usted ha manifestado, decirle que esta rebaja fiscal pretende ser muy, muy quirúrgica y, por supuesto, cumplir con los principios de eficacia, eficiencia y retorno de la inversión que hace la propia ciudad. Creemos que la construcción de vivienda y el poder dar cumplimiento a las demandas que tienen los ciudadanos de Ceuta va a hacer que sea rentable al final esta construcción que vamos a llevar a cabo. Al partido Vox, decirle que gracias por el apoyo a esta medida, a la portavoz del Grupo MDIC, a la señora Ahmed. Hemos estimado la enmienda que ustedes han presentado porque, bueno, al final, con la propuesta que nosotros traíamos y la rebaja o la bonificación que ya viene establecida en los impuestos estatales en cuanto al ICIO, bueno, no afectaba, según determinan los informes técnicos, que pudiera aceptarse esta enmienda. Y como es habitual con el señor Mustafa, pues discrepo en cuanto a los planteamientos, sobre todo en los principios generales en los que él basa su intervención y, sobre todo, también en cuanto a que pretendemos desmantelar el sistema fiscal de la ciudad de Ceuta. Mire, no pretendemos hacer nada de lo que usted ha dicho y ha manifestado esta mañana. En primer lugar, porque, como le decía antes al portavoz del Partido Socialista, se trata de unas medidas fiscales muy dirigidas a la construcción de vivienda, a la transmisión de vivienda y a todo lo que tenga que ver con que los inversores privados y también públicos nos pongamos a construir esta importante necesidad que se está dando en la sociedad, no solamente en Ceuta, sino que estas tensiones también se están dando en el resto del territorio español, y en el resto del territorio estamos viendo que todos los partidos políticos se están alineando en esta rebaja fiscal y en asumirla y en enfrentarla. ¿Para qué? Para ayudar a todos los sectores, no solamente a las constructoras, sino también a las personas que van a comprar esa vivienda y que le puedo decir que en algunos casos están esperando a que esta modificación se publique para poder afrontar de una manera más fácil la compra de su primera vivienda. Y el viernes pasado le decíamos al gabinete de prensa de la ciudad que anunciara que en este pleno íbamos a aprobar este paquete de medidas fiscales, porque eran muchos los ciudadanos que estaban interesados en saber cuándo se iba a poner en funcionamiento. Los impuestos, claro que pagan los servicios públicos, pero también una gestión eficaz de los servicios públicos es importante, es decir, gastar menos y hacer más. Y en eso basamos todo lo que tiene que ver con la gestión este Gobierno en los servicios públicos. No debe de ser simplista cuando habla usted de la vivienda, porque, mire, usted dice que no hemos hecho nada en estos 24 años. Usted, como siempre, reitera que nuestra acción de gobierno va dirigida a una parte de la sociedad y es absolutamente falso. Las circunstancias que tenemos en estos momentos son las idóneas para afrontar esta rebaja del paquete fiscal. Primero, ¿cuándo se ha firmado, cuándo ha dispuesto la ciudad de Ceuta un 8% del suelo del Ministerio de Defensa para ponerlo a disposición de la construcción de vivienda? ¿Cuándo? Ahora, ¿no? Pues vamos a aprovechar que se están dando todas las circunstancias idóneas y apropiadas para la construcción de vivienda para que nosotros, desde la parte que podemos, dar el impulso que pudiera hacer falta. ¿Cuándo se ha traído a pleno la aprobación de un plan de vivienda donde se pretendan, entre rehabilitación y construcción, construir un plan de vivienda? ¿Cuándo? Yo creo que en los últimos tiempos y con las necesidades acuciantes que tienen los ciudadanos, creo que ha sido en el mes de enero y en el mes de abril estamos aprobando este paquete de medidas fiscales. Creo que lo que debería de hacer usted, y si me permite el consejo, es aprobar este paquete de medidas fiscales para la construcción de vivienda, que es para la construcción de vivienda, que es para un servicio público básico, esencial, reconocido en nuestra Constitución.
Y mire, yo creo que no debe usted demonizar, permítame esa expresión, a las empresas locales de la ciudad que puedan tener algún alivio en cuanto a la presión fiscal, porque el 95% del empresariado ceutí son micropymes y son autónomos, que lo que hacen con esta rebaja de la presión es mantener el empleo. Y lo hemos podido ver con las rebajas que se hicieron en cuanto al textil y al calzado. Esas rebajas fiscales que promovimos lo que han hecho ha sido mantener el empleo y ahí tienen las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Con lo cual no diga que lo que pretendemos aquí es beneficiar a las grandes empresas y a los de siempre, porque no es verdad. Y una última cosa, la inversión privada que se ha previsto para Patio Achuel, anunciada por una empresa privada de la ciudad de Ceuta, lo único que demuestra es que el sector privado tiene confianza en el futuro de Ceuta y tenemos que creer que esa inversión, que va a ser muy cuantiosa, muy importante, va a hacer posible la creación de mucho empleo en el sector de la construcción. Y eso siempre es positivo para la sociedad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. ¿Quiere intervenir? No, presidente, creo que las cosmovisiones han estado suficientemente enfrentadas, señor Mustafa, porque creo que sí, las posturas han quedado muy claras. Muy claras, presidente, sí. Y, por tanto, podemos proceder a la votación. Se lo agradezco porque esto agiliza el funcionamiento del Pleno. Por tanto, señora secretaria, vamos a votar en primer lugar la enmienda presentada por el Grupo MDC a la ordenanza fiscal relativa al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Bueno, pero es que luego vendrán asuntos en el Pleno en el que hay que votar varias enmiendas y alegaciones y habrá que, si vamos a hacer para cada propuesta un traje a medida, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Pero aquí el sistema es, se votan las enmiendas y alegaciones y luego se vota la aprobación definitiva. Si hay algunos puntos del orden del día que los vamos a tratar de manera distinta, yo hago lo que me digan. Con la venia enviada de asesoramiento, esta secretaria tenía entendido que este punto en concreto requería una sola votación. Hay una sola alegación. Sí, el punto tercero es el que tiene más votaciones. Los demás creo haber entendido que solo era una votación. Perfecto. Así se dictaminó en comisión informativa, tengo entendido. Vale. ¿Okay? Yo lo hago. Vale. No pasa nada. Una sola votación, entonces, para el punto A1. En una sola votación vamos a votar. Digo, para que se sepa lo que se vota. La enmienda que ha presentado MDC más la aprobación definitiva del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras después de la enmienda, más la aprobación definitiva del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación y más la aprobación definitiva de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos. Soy tan exhaustivo en lo que vamos a votar para que quede constancia en el acta de lo que estamos votando. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señora secretaria. Por tanto, procedemos a la única votación que comprende todo lo que he dicho anteriormente. Sí, son 19 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Muchísimas gracias, señora secretaria, y muchísimas gracias a todos por la votación. El siguiente punto también es de índole tributaria. En este caso es una enmienda presentada a la aprobación inicial de las tasas del ICD. La enmienda en este caso está presentada por Ceuta Ya y, por tanto, le vamos a dar el mismo tratamiento que al anterior punto. Señora consejera, tiene usted la palabra para defender la propuesta.
Gracias, señor presidente. Pues doy por reproducido el debate o la introducción que hice en la aprobación inicial. Se trata de hacer una adecuación de las tasas que tienen que ver con el Instituto Ceutí de Deportes y, en este caso, para su aprobación definitiva y para su puesta en funcionamiento hay que aprobar, o así lo ha estimado técnicamente el área de servicios tributarios, la enmienda que presenta Ceuta Ya, que le dejo al portavoz que pueda hacer la exposición de la misma. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra en este punto? Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Desde el Partido Socialista pensamos que la propuesta que se presenta responde a un compromiso claro con la accesibilidad y la equidad, priorizando el acceso a los servicios deportivos para aquellos colectivos que más lo necesitan. En este sentido, la ampliación de la bonificación para los poseedores del carnet joven al 90% y la introducción de una bonificación del 50% para las familias numerosas son medidas de gran alcance. Estas bonificaciones no solo facilitan la práctica deportiva, sino que también contribuyen a fomentar hábitos saludables, favoreciendo el desarrollo integral de nuestros jóvenes y mejorando la calidad de vida de las familias que enfrentan mayores dificultades económicas. Además, el hecho de que esta modificación garantice la ampliación de las bonificaciones más beneficiosas para los ciudadanos en función de sus circunstancias demuestra un enfoque de política pública orientado a la justicia social. Se trata de garantizar que los servicios deportivos estén al alcance de quienes más lo necesitan, promoviendo la inclusión social y bienestar de todos los ceutíes. Desde el Partido Socialista entendemos que los servicios públicos deben ser una herramienta para la reducción de desigualdades y esta propuesta es un paso en esa dirección. La práctica deportiva tiene un impacto positivo en la salud física y mental de la ciudadanía y con estas medidas estamos haciendo posible que más personas, independientemente de su situación económica, puedan acceder a ella. En este sentido, teniendo en cuenta la importancia de mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, apoyamos esta modificación de la ordenanza, convencido de que contribuirá a una Ceuta más saludable, inclusiva y equitativa. Por todo ello, votaremos sí a esta propuesta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Bueno, también voy a ser breve en esta cuestión, porque también la hemos debatido en más de una ocasión y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta propuesta que trae el Gobierno a pleno, porque bueno, pues insistimos que es una cuestión que ya se tenía que haber hecho, que hemos defendido en más de una ocasión y que todo tipo de bajada, ya sean impuestos o en las tasas correspondientes en esta materia, pues en conjunto del beneficio de los ciudadanos. Por lo tanto, el voto afirmativo del Grupo Vox a esta cuestión, que entendemos que llega, en cierto modo, con retraso, que ya se tenía que haber implementado desde hace tiempo, porque es un debate que ya incluso viene de la anterior legislatura. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Por fin, en unos minutos apenas, vamos a despachar una cuestión que a nosotros nos ha llevado años. Desde el MDIC llevamos años y hoy quiero reconocer el esfuerzo de mis compañeros y compañeras planteando la reducción de las tasas deportivas en este pleno. Empezamos la legislatura pasada, no tuvimos ninguna suerte, hasta el punto de que incluso llegando a aprobarse aquí la bajada de esas tasas, lo que hizo la consejera en ese momento fue subirlas. Así que imagínense el recorrido que llevamos algunos y la indignación no solo política, sino de todas las personas que practican deporte en nuestra ciudad, que quieren acudir a las instalaciones deportivas de la ciudad, pero que denunciaban con toda la razón del mundo que con esos precios era prohibitivo practicar algún tipo de deporte en esta ciudad o acceder. Por fin, como digo, años después, que desgraciadamente la política va demasiado lenta y siempre va muy por detrás de lo deseable, y años de discusiones, de enfrentamientos políticos, parece ser que por fin, fíjense lo escéptica que soy, que todavía digo parece ser, cuando va a ser una realidad después de, como digo, tantísimos años de demanda social y política, esa reducción. Aceptaron por fin nuestras reivindicaciones, como hice en la sesión plenaria de aprobación inicial de esta propuesta. Reitero la predisposición en este momento del área de deportes, la predisposición a aceptar, a estudiar, a trabajar en estas reducciones, como posteriormente pasó con Hacienda, y al fin vamos a ver que los jóvenes, las familias numerosas, las personas desempleadas, porque sí, aunque parezca algo impensable, las personas desempleadas tenían que pagar también las mismas tasas que cualquier
Otros ciudadanos, las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad podrán disfrutar de las instalaciones deportivas a unos precios más justos, más equitativos, logrando así la finalidad, que es el acceso al deporte universal. Quiero hacer aquí un pequeño inciso porque quiero pedirle a la responsable del área, si es posible, que o bien modifique aquí de voz o bien de instrucciones para que se haga respecto al uso del término que viene en toda la normativa referente a estas tasas respecto a las personas con discapacidad a las que ustedes se refieren en el texto como minusválidos. Es un término inconstitucional, no podemos permitirnos el lujo de que una ordenanza en 2025 use ese término y, por favor, sustitúyanlo antes de la publicación en el boletín por el término personas con discapacidad, sujetos pasivos con discapacidad o el que les parezca apropiado, pero desde luego algo más acorde a los tiempos en los que estamos. Desde luego las reducciones de las tasas deportivas son un hito en esta ciudad porque era intolerable que en esta ciudad, con el ocio tan limitado que tenemos y siendo precisamente una de las alternativas en ese ocio la práctica de deporte por nuestra gente, lo que hacía la ciudad era precisamente poner trabas a través de las tasas para facilitar ese acceso al deporte. Al fin, vamos a ver que, por ejemplo, el fútbol al que somos tan aficionados en esta ciudad, pues por fin el alquiler de los campos de fútbol con césped natural, con luz, va a costar 60 euros frente a los 91 que costaba. El campo de fútbol con césped artificial con luz va a costar 40 respecto a los 71,60 que costaba, o que el bono de 20 sesiones de gimnasio pase de costar 41 euros a los 30 euros. Y aquí otro pequeño inciso, es que costaba más caro tener un bono en un gimnasio municipal que en uno privado. Por lo tanto, creo que ya tocaba también, con independencia de las bonificaciones que puedan corresponder a cada uno de los usuarios y dependiendo, como digo, de cada uno de los supuestos que se trate. El acceso universal al deporte para que los ceutíes no se encuentren con ningún tipo de barrera a la hora de practicarlo debería haber sido siempre. En The Rustic Bakery tenemos lo que hay que tener para hacer un gran pan: tiempo. The Rustic Bakery, con tiempo todo sabe mejor. Haz de tu sueño un negocio. Transforma tu estilo personal en tu marca registrada. Hazlo tú mismo, a tu manera, con Wix. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ahmed. Señor Mustafa, señora Ferreras, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo también voy a ser breve porque nuestra postura referente a este tema la dejamos bastante clara en el debate de aprobación inicial. Nos congratulamos de que se haya tenido a bien incorporar nuestra enmienda. Seguimos pensando que las instalaciones deportivas deberían ser de acceso, perdón por mi voz, deberían ser de acceso libre para toda la ciudadanía y de manera muy especial para los y las jóvenes. A nadie de la sala se le escapa que las opciones que tenemos en nuestra ciudad para los y las jóvenes de ocio y tiempo libre son escasas, son muy escasas. Además, hay que sumarle que precisamente el deporte se ha demostrado como un elemento esencial para favorecer la cohesión social tan necesaria en estos tiempos en nuestra ciudad. Por lo tanto, entendíamos que era necesario eliminar las barreras económicas, sobre todo para los y las jóvenes. No hemos conseguido que se eliminen totalmente, pero sí hemos conseguido que se reduzcan hasta el 90% esa tasa para aquellos jóvenes que cuenten con el carné joven, valga la redundancia. Pero yo me gustaría ir un pasito más allá. Ya lo pregunté, lo dejé en el aire en el anterior debate, hoy vuelvo a hacerlo. Existen una serie de campos que no son de gestión del ICD, sino que su gestión ha sido cedida. Esos campos no tienen por qué aplicarse esta reducción de tasa. En ese momento el señor Chequi
si no recuerdo mal, se comprometió a intentar que esta reducción de tasas, también fuese llevada a cabo por tanto la Federación de Fútbol como otras federaciones que tengan la gestión directa de los campos o pistas. Me gustaría saber si realmente se está en esas negociaciones, porque realmente a lo que hemos asistido desde el debate inicial, de la aprobación inicial a hoy, es que precisamente esos campos no solamente han reducido sus tasas, sino que las han incrementado, si no recuerdo mal, en 5 euros. ¿Vale? Obviamente, eso va en contra del espíritu de esta propuesta y va, por supuesto, en contra de lo que precisamente hablábamos de la necesidad de favorecer a nuestros jóvenes el acceso a las instalaciones deportivas y a la práctica deportiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer el voto del Partido Socialista y del Partido Vox que han manifestado en sus primeras intervenciones, y a la señora Ahmed creo que me corresponde realizar algunas puntualizaciones al discurso que ha realizado en esta mañana. Sobre todo porque me da la sensación que ha puesto de manifiesto que aquí en unos minutos vamos a despachar una cuestión que es de vital importancia, y así lo creo. Y es verdad que vamos a tardar unos minutos, pero que esto ha significado trabajar un expediente no solamente con su grupo parlamentario, sino con todos los grupos parlamentarios que conformamos esta Asamblea, porque lo decimos muchas veces, aunque el señor Mustafa no nos cree, somos un gobierno en minoría y tenemos que buscar los apoyos en cada uno de los acuerdos que traemos a este pleno. A mí me gustaría recalcar que hay escuelas deportivas en las que tenemos inscritos a miles de niños y ponemos el Instituto Ceutí de Deportes trabaja de manera muy ardua, muy fuerte y con un gran compromiso social en estas escuelas deportivas y en el deporte en edad escolar por atender a toda nuestra población joven con unos importes de estas escuelas que van desde los 3 euros hasta los 16 euros al mes, con lo cual son cantidades, estos importes que estoy diciendo, sin aplicar bonificaciones, que son las bonificaciones de las que podremos hablar luego en el último punto que tiene que ver con este paquete de medidas fiscales. Son precios a los que se puede asumir y, sobre todo, se ponen estos precios porque en determinadas ocasiones nos hemos encontrado con que hay casos, y digo casos y puntualizo que hay casos en los que tiene tan poco valor económico para determinadas personas que ocupan plaza y luego no acuden a estas prácticas deportivas, con lo cual están privando a otras personas de poder utilizar estos servicios públicos. En cuanto a que llega tarde, decirle a la señora Ahmed que es verdad que ella tuvo reuniones con el señor Zeki, pero eso luego no se trasladó a reuniones con la Consejería de Hacienda. Hubo ciertos malentendidos que yo creo que en el debate de presupuestos quedaron absolutamente claros. Y a la señora Ferreras decirle que creo que somos el ayuntamiento que más invierte en política deportiva, en comparación, si comparamos directamente el número de habitantes que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta, ayuntamiento, el deporte es una competencia municipal. Si lo comparamos con otros ayuntamientos que sean como el de Ceuta, seguro que Ceuta sale ganando en cuanto a inversión en el ámbito deportivo, no solamente en cuanto al gasto corriente y convenios de subvenciones nominativas con clubes y federaciones, sino también por la inversión que se realiza en las instalaciones deportivas. Y muchas de esas tasas que usted dice que algunas federaciones, que son las que tienen encomendada el uso de esas instalaciones deportivas, muchos de esos clubes que utilizan esas instalaciones también reciben subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta para su funcionamiento. Es decir, que en cualquier caso lo que intentamos es que los jóvenes tengan que pagar lo menos posible por hacer deporte, porque estoy de acuerdo con usted que el deporte nos iguala y el deporte nos ayuda a enseñarle a nuestros jóvenes que tenemos que ser capaces de superarnos. Y ya por último, señor presidente, preguntar a la secretaria general, o si
si usted lo conoce, si en este momento yo puedo modificar la propuesta y sustituir la palabra discapacidad, que en todo el procedimiento, desde la aprobación inicial, la exposición pública, nadie se ha percatado de que, como decía la señora Metz, tiene toda la razón, hay que eliminar ese término de la propuesta. No sé si se puede hacer vía corrección en estos momentos. Yo creo que la Administración está capacitada para corregir en todo momento los errores materiales, y creo que esto es un claro error material, porque el término constitucional ya no es el de minusválido, sino el de persona con discapacidad. Por tanto, estaríamos en el ámbito de lo que la Ley de Procedimiento Administrativo contempla como corrección de un error material, salvo el superior criterio de la señora secretaria general. Efectivamente, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 109, párrafo segundo, habilita a la Administración en cualquier momento a subsanar o corregir los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Por lo tanto, entiendo que sí es factible. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, creo que podemos dar el mismo trámite. Señora Ferrera, tiene usted la palabra. Voy a ser brevísima. Lo que yo le he preguntado, señora Chandiramani, es si en los campos que no dependen directamente de la gestión del ICD, sino que está cedida, las pistas y los campos, si se va a intentar, porque usted me ha hablado que los clubes y las federaciones tienen esa subvención, pero para la gente de la calle, si se va a intentar que se aplique también esta ordenanza de reducción de las tasas. Muchas gracias. No sé si existe vínculo normativo que lo podamos hacer o no, pero es una inquietud y un asunto relevante el que usted ha planteado. Que el señor Chequi, no ahora, sino si le parece cuando terminemos el pleno, le informe al respecto y le dé la información necesaria, porque creo que el asunto es relevante. Sometemos el punto a votación. Son 21 votos a favor y una abstención. Muchas gracias, señora secretaria. La siguiente cuestión hace referencia a la tasa del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Hay una alegación y varias enmiendas presentadas a este asunto, pero como hemos hecho con anterioridad, le damos el tratamiento de propuesta única a todo el paquete. Así es que, señora Chandiramani, tiene usted la palabra para defender la propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que cada grupo político que ha presentado alegaciones, enmiendas a esta tasa, lo va a exponer y lo va a explicar, con lo cual yo en esta primera intervención no voy a entrar, solamente voy a explicar la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que tiene que ver con que quede claro en la redacción de la tasa que se incorpora en aplicación de la Ley 7/2022, que las bonificaciones que ya venimos teniendo en el recibo único en cuanto a las calles, que esas mismas bonificaciones se apliquen también a esta tasa, que es de nueva creación por cumplimiento, como decía antes, de la Ley 7/2022, que al final no deja de decir que quien contamina debe pagar lo que contamina y la recuperación de los residuos que se producen. Nada más. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Bueno, en primer lugar, queremos expresar que desde el Partido Socialista estamos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, no podemos pasar por alto que esta medida, aunque acertada en muchos aspectos, también pone de manifiesto una cuestión crítica que Ceuta ha dejado de lado durante demasiado tiempo: el bajo nivel de reciclaje y la falta de infraestructura adecuada para gestionar los residuos de manera eficiente y responsable. Es cierto que este tipo de bonificaciones, por ejemplo, aquellas dirigidas a los comercios y empresas del sector alimentario, pueden ser un buen incentivo para promover la reducción de residuos. No obstante, es igualmente cierto que Ceuta presenta índices de reciclaje que están muy por debajo de lo que cabría esperar para una ciudad del siglo XXI. La falta de conciencia ambiental, la ausencia de suficientes puntos de reciclaje y, sobre todo, la carencia de campañas informativas que sensibilicen a la población son algunas de las carencias que debemos abordar y con urgencia.
Si bien celebramos que se bonifiquen las buenas prácticas en la gestión de residuos, no podemos dejar de señalar que estas medidas no serán realmente eficaces si no se acompasan con una estrategia global de reciclaje que contemple tanto la educación ambiental como la inversión en infraestructuras que permita a nuestros ciudadanos gestionar adecuadamente los residuos. En este sentido, el Partido Socialista considera que la modificación de esta ordenanza es solo un primer paso y que Ceuta debe redoblar su esfuerzo en materia de reciclaje. Por ejemplo, Ceuta necesita urgentemente aumentar la cantidad de contenedores destinados a la separación de residuos, no solo en el ámbito urbano, sino en los núcleos de población también más alejados del centro. La infraestructura no puede seguir siendo un obstáculo para que los ciudadanos contribuyan a la sostenibilidad. Además, se deben implementar campañas de sensibilización sobre la importancia del reciclaje, pues gran parte de la ciudadanía aún no tiene claras las consecuencias de no separar adecuadamente los residuos. No podemos seguir mirando hacia otro lado y creemos que solo así podemos garantizar que nuestras políticas medioambientales no se queden en simples gestos como el de hoy, sino que sean parte de un verdadero cambio hacia un futuro más sostenible para todos. Gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Bueno, pues nosotros en la línea contraria a lo que hemos manifestado en los puntos anteriores, todo lo que sea cargar a los ciudadanos con impuestos y con subidas en cualquier materia, pues no va a contar con nuestro apoyo porque no forma parte de nuestro programa político y sobre todo cuando se trata de una tasa que está totalmente vinculada a los postulados que surgen de las políticas climáticas, que surgen de esa Agenda 2030 que nosotros abiertamente combatimos. Por lo tanto, esta cuestión no la vamos a apoyar, va a contar con nuestro voto en contra y, por supuesto, con nuestra oposición a todas esas políticas que vengan derivadas de la Agenda globalista y de la Agenda 2030. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Met, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Respecto a este asunto, recordamos que el pasado 17 de febrero se debatía la aprobación de la nueva tasa de residuos urbanos, entre otras porque, como sabemos, se llega por imperativo legal, por la Ley 7/22, a la que, por cierto, vamos tarde. Y es que se establecía un plazo de 3 años para aplicar dicha tasa, un plazo que concluía el pasado día 10 de abril. En la aprobación inicial nos abstuvimos y presentamos alegaciones para que se ampliase la bonificación del 90% a todas aquellas personas que tengan unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, para que de esta forma no vean perjudicada su economía doméstica con la aplicación de esta nueva tasa a la que, como decía anteriormente, nos obliga la ley. Por lo tanto, es imposible eludir el cumplimiento de la misma, pero sí es posible facilitar su aplicación para que, una vez entre en vigor, aquellas personas que, como digo, cobren menos del salario mínimo interprofesional vean recibida la bonificación del 90% en el resultado final. La cuestión es que nos dicen por parte de los servicios técnicos que, si bien, y también por parte de la responsable del área, que si bien les parece positiva la propuesta que hacemos nosotros de por fin corregir esos 9.000 euros que estaban puestos de límite en la ordenanza fiscal general, equipararlo al salario mínimo interprofesional, es procedente hacerlo a través de la aprobación inicial que llevaremos a debate y a cabo en el siguiente punto, para que así sea a partir de ahora. En cuanto a las demás alegaciones, manifestar que, en cuanto a la alegación presentada por el Grupo Ceuta Ya, entendemos el fondo social con el que se presenta la alegación. Sin embargo, la opción nos parece que ni es viable ni se ajusta al principal fundamento por el que nace la tasa, que no es otro que el principio de que quien contamina paga. Haciendo un análisis de los datos, vemos que el uso doméstico del agua en la ciudad supone un 89,67% del consumo total del agua en Ceuta, frente al 8,70% que consumen los bloques comercial, obras e industria, y al 1,57% que consume la Administración, por lo que el contenido de la alegación entendemos nosotros que no se ajusta a la realidad y que puede causar gravísimos perjuicios a nuestro ya de por sí debilitado tejido productivo local, que está compuesto en más de un 90% por autónomos. A nosotros no nos parece bien que haya que subirle la tasa
ni a la hamburguesería de una persona, ni al estanco que tiene otra, porque entendemos que se incurre en una carga tributaria que contradice incluso lo que establece la ley. La otra alegación que presenta el Grupo Popular, a través de la que se incluye un nuevo apartado en el artículo 9 bis de la tasa de residuos en lo que se refiere a las bonificaciones, viene a continuar con las que se establecen en base a la calle, a la denominación que se dé a cada una de las calles, y establece bonificaciones del 50, 75 y 95% respectivamente. Como saben, nosotros siempre hemos apostado por una justicia tributaria. Nosotros consideramos que es preferible que las bonificaciones estén relacionadas con los ingresos de la unidad familiar para dejar de encontrarnos con personas que tienen unos ingresos mínimos. Les puedo poner el caso de una señora a la que yo me encuentro frecuentemente, que vive en el centro de la ciudad, que es viuda y tiene una pequeña pensión de viudedad y no se ve beneficiada por las bonificaciones, o por otras personas que vivan en otro punto de la ciudad y, sin embargo, a pesar de unos ingresos notablemente superiores a los de la media, sí se ven beneficiados por las bonificaciones. A nosotros nos parece que lo justo tributariamente, y además haciéndolo acorde con los principios constitucionales, es asociar el nivel de renta a las bonificaciones que se establezcan. Por lo que vamos a votar en contra de esa alegación también, si bien es cierto, como decía anteriormente, que al ser obligatorio el cumplimiento de la Ley 7/22 y que esta tasa no queda más remedio que aplicarla, lo que vamos a hacer desde nuestro grupo municipal va a ser abstenernos en el sentido de esta votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Lo dijimos también en el debate inicial. Esto es importante recalcarlo. Quiero volver a repetirlo porque, como la señora consejera tiene la tendencia a decir que yo siempre estoy en contra de todo, hasta del aire que respiramos, pues quiero volver a repetirlo. Compartimos, subrayo, compartimos la forma que ha elegido el Gobierno de dar cumplimiento a una ley que hay que recordárselo al partido de la extrema derecha, cumplimiento a la ley que deriva de la Directiva Europea sobre la obligatoriedad de trasladar el coste efectivo de recogida de basura a los ciudadanos como forma, efectivamente, de incentivar la protección del medio ambiente. También estamos de acuerdo con el Gobierno, nos repito nuevamente, señora consejera, estamos de acuerdo con el Gobierno en su elección del criterio para determinar de manera indirecta las cuotas, en este caso sería el consumo de agua, para repartir la carga tributaria. Pero en lo que no estamos de acuerdo, y ahí es el pero, es en cómo ustedes han repartido esa carga tributaria. Nosotros creemos que es necesario reducir a las familias, y lo vuelvo a decir, reducir a las familias y aumentar la carga a las entidades. Es sencillamente falso decir que es inviable, es mentira. Esto es pura matemática. Se trata de repartir 1,6 millones de euros que hay que intentar recaudar. Ustedes han presentado una fórmula que es un criterio político, para nada técnico, por lo tanto la inviabilidad es una falacia. Es viable. Y yo digo que en ese reparto de esa carga tributaria quiero reducírsela a las familias y a las entidades, no a los autónomos, no hagamos trampas. Porque usted que intenta convencerme de que, por ejemplo, todo el edificio de Zara usa menos agua que un domicilio. ¿Qué intentan convencerme? De que, por ejemplo, cualquier plataforma de estas grandes empresas que tenemos aquí que venden alimentos consume menos agua que un domicilio. De eso intentan convencerme, aunque ustedes pudiesen convencerme, que no lo podrían hacer. Porque aquí, cuando digo entidades, entran empresas grandes, entran administraciones, otras administraciones, lo repito. Cuando yo digo que hay que reducir la carga a las familias, lo hago en base a un criterio objetivo. Y hay que repetir machaconamente en esta asamblea porque parece ser que ustedes no se enteran, o se enteran y no les da igual. Aquí hay una obcecada, y permítanme la expresión, puñetera realidad. Aquí hay una realidad
que a mí personalmente me avergüenza, no sé si a ustedes, pero a mí me avergüenza. Y esa realidad es que el 40% de la población ceutí, es decir, 4 de cada 10 ceutíes, viven con rentas por debajo del umbral de la pobreza. En virtud de esa realidad, nosotros proponemos que esa carga tributaria se distribuya de manera diferente. Ya he dicho que en todo lo anterior estoy de acuerdo con ustedes, en todo. Incluso me llegaron a convencer con el criterio elegido, después de una argumentación extensa, pero me convencieron con el consumo del agua, y estoy de acuerdo. Y lo único que hemos propuesto con esa enmienda es que ustedes reduzcan esa carga tributaria a las familias. He dicho cuál es la realidad social que lo justifica, pero también es importante recordar que el incremento del recibo a las familias tiene un impacto mayor en términos proporcionales, que a cualquier otra entidad. Y esto, como he dicho anteriormente en el punto primero, no es una opinión de Mohamed Mustafa, es, como dirían ahora los jóvenes, un facto. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a intentar ser muy breve en aras de intentar explicar, aunque voy a intentar explicar de manera contundente qué es lo que hemos intentado hacer con la tasa de residuos que se trae a este pleno. En primer lugar, la Ley 7/2022 preveía, y ahora hemos podido ver bastante discusión en el resto de ayuntamientos de nuestro país, que se ha producido un debate importante sobre qué hacer y cómo hacer el hecho de que a partir del 10 de abril, como decía la señora Ahmed, hay que cuantificar cuánto cuesta a cada ayuntamiento la gestión de sus residuos y ese coste tiene que repercutirse en los ciudadanos. Todo esto desde el año pasado, desde el mes de julio, que empezamos a trabajar con una consultora que ha ido trabajando con otros ayuntamientos y para ver cómo lo podíamos hacer en la ciudad de Ceuta. Esto tiene que estar aquí. Cuadro. ¿Cómo describirías Desalia? Buah. Ojo, Desalia. No sé, Desalia es como si... A ver, ¿cómo lo explico? Buah. La piel de gallina se me pone... Te lo juro que es que no me salen las palabras. Y mira que yo hablo. Es que... No sé. Es que tú dices... Qué heavy, tío. Qué heavy. Desalia no se cuenta. Desalia hay que vivirlo. Llega Desalia, la experiencia más vive ahora de Ron Barceló. Vente a vivir 5 días inolvidables junto a 1000 personas más y que no te lo cuenten. Entra en desaliaviveahora.com y participa. Comprensiva, activa, creativa, emotiva, atractiva. En Clarel celebramos el Día de la Madre con 10 días sin IVA, porque una madre de 10 lo merece. Cuantificar cuánto es el coste real de los servicios que tienen que ver con la gestión de residuos en Ceuta y llevarlo de una manera que fuera coherente con lo que veníamos haciendo y, sobre todo, que fuera clara y transparente. Al final hemos conseguido una tasa que creo que es proporcional a lo que ya veníamos haciendo y, sobre todo, es una cuantía asumible por parte de los ciudadanos de Ceuta y que, en comparación con el resto de ayuntamientos, es bastante asequible. Y lo digo porque en otros ayuntamientos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, se prevén subidas de 120 a 140 euros anuales. En ayuntamientos como el de Málaga o el de Sevilla, las cantidades de subidas anuales que se van a tener que soportar son parecidas y, sin embargo, en la ciudad de Ceuta hemos conseguido que esta subida sea aproximadamente de 30 euros de media en los recibos de los vecinos de Ceuta. Y lo hemos hecho porque creemos que, por supuesto, tenemos que aplicar la ley y aplicar el principio de que contamina paga, pero también hemos hecho un cálculo que es adecuado a la realidad ceutí. Intentaré explicarlo también a lo largo de la intervención. En cualquier caso, quiero decirle al señor Guerrero que preveemos mejorar todo lo que tiene que ver con la recuperación y la valorización de residuos. Se ha puesto
en marcha el plan de residuos del año 25-30, prevé campañas de concienciación y sensibilización y también hay prevista alguna iniciativa privada para esa planta de valorización de servicios que nos va a ayudar a mejorar todo el reciclaje que es fundamental en los tiempos que corren. Decirle al señor Redondo que cumplimos la ley, que la subida de tasas para mí no es una vía que sea la adecuada para conseguir mejorar la gestión. Yo creo que se pueden conseguir los principios de eficacia y eficiencia en los servicios públicos sin tener que subir los impuestos a los ciudadanos. Estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, pero también es verdad que la Ley 7/22 nos obliga y hay que ponerla en funcionamiento. Y hemos ido a las fechas límites porque el 10 de abril del 2025 tenía que estar en funcionamiento esta tasa. Con lo cual, aunque comparto con usted ese principio de que no es bueno subir los impuestos, en este caso no nos ha quedado más remedio, pero ya le digo que la media del territorio es de un cargo por la gestión de los residuos de 84 euros y en la ciudad de Ceuta la media va a ser de 42 euros, con lo cual estamos hablando de la mitad de lo que es la media del resto del territorio nacional. A la señora Ahmed decirle que, por principio, usted está en contra de la bonificación a las calles, ya lo ha expuesto en otras ocasiones en los debates que hemos tenido sobre la ordenanza fiscal general o otras tasas que hemos traído a este pleno, pero yo creo que usted no ha tenido en cuenta que a esa bonificación de las calles, yo creo que debería de revisar el voto negativo que va a esgrimir a la enmienda que ha presentado el Partido Popular, porque lo que hacemos es dejar claro que determinadas calles tienen una bonificación, con lo cual, si esta enmienda no saliera adelante, técnicamente me dicen que no está claro que se pudiera aplicar o no la bonificación de las calles, con lo cual estaríamos perjudicando a las personas que viven en las calles C, D y E y que ahora mismo ya reciben esa bonificación. Sí, yo la he presentado, de verdad, el Grupo Popular y el Gobierno ha presentado esta enmienda para que hubiera claridad y seguridad jurídica a la hora de aplicar las tasas. Entonces, creo que debería usted de remediar ese voto en contra. Y, por otra parte, decirle, mire, las personas que estén por debajo del salario mínimo interprofesional, las personas mayores de 65 años y las familias numerosas, vivan donde vivan, calle A, calle B, calle C, calle D y calle E, tienen las bonificaciones que están recogidas en la Ordenanza Fiscal General. Es decir, que si esa señora que usted ha encontrado o que le para a usted tiene una pensión que no llega al salario mínimo interprofesional, tiene que solicitar la bonificación que viene recogida en la Ordenanza Fiscal. Y en cuanto al señor Mustafa, decirle que, mire, usted hace referencia a Zara cuando le interesa y cuando no hace referencia a algún conocido o conocida que usted tiene que vive en una situación difícil y que yo siempre le digo que esos casos que usted tiene, por favor, hágamelos llegar porque dentro de mis posibilidades, mis pequeñas posibilidades, estoy a disposición de poder ayudar en todo lo que se pueda. Mire, usted quiere cargar en el sector privado de la ciudad, en el sector empresarial, que ya le he dicho antes que en el 95% está compuesto por micropymes, es decir, empresas que están conformadas por 1 o 2 trabajadores o autónomos. Usted quiere cargar 7 veces más el consumo o el gasto que tiene la ciudad de la gestión de sus residuos que en los recibos domiciliarios, cuando en los recibos domiciliarios están las bonificaciones de calles y, además, las bonificaciones a las que me he referido antes en cuanto le decía a la señora Ahmed, de mayores de 65 años, familias numerosas y personas que cobren por debajo del salario mínimo interprofesional. Mire, en el informe que ha emitido el señor gerente de Servicios Tributarios se refiere a que unos datos que yo creo que son importantes. La Administración Pública va a pagar el 42% de la subida de esta tasa. La Administración Pública, que no solo la Ciudad Autónoma de Ceuta, sino la Administración General del Estado, también está incluida. El sector privado va a pagar el 16%, casi el 17%. Y el uso doméstico, que es el que usa casi el 90% del agua que se consume en esta ciudad, es decir,
el sector doméstico, los domicilios privados que consumen casi el 90% facturado van a pagar solo el 40% del coste de la gestión de los residuos. Creo que hay que poner en valor el esfuerzo que se ha hecho por todos los técnicos de la ciudad y por todos los técnicos de servicios tributarios para que sea una tasa lo más equitativa posible y, sobre todo, que se cumpla con el principio fundamental de la ley de quien contamina paga, teniendo en cuenta también que aquellas empresas que utilicen medidas de regeneración o medidas de recuperación de estos residuos e incluso que lleven alimentos a determinadas organizaciones que puedan ser reutilizados en tiempos que no estén caducados, por supuesto, también tendrán bonificaciones en la aplicación de esta tasa. Es decir, que creo que hemos conseguido cuadrar el círculo, en este caso, para conjugar los intereses de los ciudadanos de Ceuta y cumplir la ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria, para un poco concretar los términos de la votación, votamos separadamente cada propuesta y alegación y luego la aprobación definitiva de la ordenanza. ¿Le parece a usted bien de esa manera? Sí, Pues, así es como se dictamina en comisión informativa y me parece la forma más correcta. Lo que a usted le parezca bien, a todos nos parece bien. Por tanto, vamos a votar en primer lugar la alegación presentada por el señor Salguero. Son 4 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones. Muchas gracias. La siguiente es la enmienda presentada por Ceuta Ya. Seis votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. La siguiente es la enmienda presentada por MDIC. Nueve votos a favor, 12 en contra y 1 abstención. La siguiente es la enmienda presentada por el Grupo Popular. Vota que sí, ¿eh? Son 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Y la siguiente y última votación es la aprobación definitiva de la ordenanza. Sí, son 13 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. 3 en contra. Perdón, 13 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria. El punto cuarto del orden del día sigue perteneciendo a este ámbito tributario y fiscal y es una propuesta que nos trae al Pleno la señora consejera para modificar la ordenanza general tributaria de la ciudad al objeto de referenciar las bonificaciones al salario mínimo interprofesional. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues muy brevemente, porque ya es un asunto que también se ha debatido en diversas ocasiones, tanto en los debates presupuestarios de esta ciudad como en la aprobación inicial
del paquete de medidas fiscales que acabamos de aprobar. Se trata de adaptar la ordenanza fiscal general y que se referencie a las bonificaciones aplicables a aquellas personas que estén por debajo de 9.000 euros, que es lo que está actualmente recogido, a que se recoja una referencia directa al salario mínimo interprofesional que en cada momento esté establecido por el Gobierno de la Nación, de cara a que no haya que modificar cada vez que se modifiquen los mínimos exentos, pues que haya que modificar las bonificaciones que tiene nuestra propia ordenanza fiscal general. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. También seré muy breve. Del Grupo Parlamentario Socialista queremos manifestar nuestro voto favorable a la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal general. Esta medida supone un avance en términos de justicia fiscal y de adaptación normativa a la realidad económica y social actual, en un contexto en el que las condiciones de vida de muchas familias se han visto afectadas por diversos factores, como el encarecimiento del coste de la vida o las sucesivas crisis económicas. Resulta esencial que el marco fiscal municipal responda de forma ágil y coherente a dichos cambios. Vincular estas bonificaciones al salario mínimo interprofesional en lugar de mantener una cifra fija como los 9.000 euros establecidos hace ya más de una década, nos parece una decisión técnica y políticamente acertada. Garantiza un criterio más dinámico, sensible a la evolución económica y más ajustado a los principios de progresividad y equidad tributaria que deben inspirar la acción pública. Dicho esto, confiamos en que esta propuesta no se limite a ser un ajuste puntual, sino que marque el inicio de una reflexión más amplia sobre la fiscalidad en nuestra ciudad, con el fin de construir un sistema más justo, progresivo y adaptado a las verdaderas necesidades de la ciudadanía ceutí. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo voy a ser muy breve. Siempre hemos dicho que una ciudad con las características de Ceuta y su presupuesto, entendemos que dinero hay y si en este caso el dinero se va a utilizar en beneficio de quien realmente lo necesita, no vamos a ser nosotros los que pongamos palos en la rueda. Vemos con carácter positivo esta modificación que se hace de la ordenanza fiscal general de la ciudad y, por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable a esta medida. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Viva. Bueno, pues en este último punto del orden del día, en lo que respecta a modificaciones tributarias, decir que este punto del orden del día es precisamente consecuencia de la propuesta del MDIC, tal y como los propios servicios técnicos indican, que en relación a la propuesta anterior de los residuos sólidos urbanos nos manifestaban que, sin existir impedimento legal, que no lo existe, se debe abordar la modificación del artículo 75 de la Ordenanza Fiscal General. Es llamativo este hecho porque precisamente nosotros proponíamos esa modificación de la Ordenanza Fiscal General porque se había quedado anclada en 9.000 euros que venían establecidos ahí, porque jamás se ha dicho ni que la cifra se hubiera modificado, ni que se hubiera actualizado, ni que estuviera al día, ni se ha difundido, ni los ciudadanos y ciudadanas ceutíes tenían conocimiento del mismo. Prueba de ello es que hoy vamos a aprobar aquí inicialmente que sea acorde al salario mínimo interprofesional, porque entendemos que es lo más justo tributariamente, como llevamos tiempo reivindicando y pidiendo. Creemos que es una cuestión, como digo, no solo de justicia tributaria, sino de justicia social, que deberían ir de la mano, y porque, además, el hacerlo acorde al salario mínimo interprofesional, pues ya de por sí es innecesario ir modificando por lo menos este artículo en cuantías determinadas. Está condicionado al salario mínimo y, por lo tanto, será más fácil de determinar por parte de todos los ceutíes, del contribuyente y por parte de la Administración que tiene que cobrar el impuesto o la tasa del que se trate. Pero además nos parece importante porque en esta ciudad todos sabemos que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que apenas tienen ese salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, decir que se va a producir una bonificación del 90% para todas aquellas personas que apenas tengan ese salario mínimo interprofesional nos parece un avance muy positivo por parte de la Administración local y creemos que también ya era necesario que se dieran ustedes cuenta de ello y lo pusieran en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, como ha indicado la señora consejera, este es un asunto que ha salido a colación en diversos debates, no solamente presupuestarios, sino recuerdo algún debate del Estado de la ciudad, donde
evidenciábamos que el umbral que recogía nuestra tasa general había quedado obsoleto y que efectivamente necesitábamos de mecanismos de actualización automática. Recuerdo perfectamente cuando la consejera decidió recibir el guante y ponerse a trabajar. Nos parece que es una buena decisión. Lo voy a volver a subrayar porque, como usted dice que yo voto prácticamente a todo que no y que soy prácticamente Satanás en persona, pues yo le digo que hoy, esta también es una muy buena decisión. Creo que el mecanismo que ustedes han adoptado para la actualización automática sin necesidad de tener que estar constantemente recurriendo a las modificaciones es acertada. Pero, y aquí llega mi pero, debo añadir que además de ser una medida, es una buena decisión, es una buena medida, pero le falta un pequeño complemento. Y esta va a ser el núcleo importante de la alegación que vamos a presentar. Nosotros entendemos que ese salario mínimo interprofesional hay que añadirle el plus de residencia. Y lo digo porque es necesario hacerlo justificándolo o amparándome en dos puntales. Primero, porque creo que es una forma de hacer valer nuestro propio REF especial y decirle a la gente que cuando hablamos también del REF hablamos de los más vulnerables, y en segundo lugar, porque ya hay un trabajo, a raíz de una propuesta de Ceuta ya, un trabajo que la consejera está llevando a cabo no solamente en el seno de la mesa de diálogo social, sino en el seno de la consejería, que ambiciona extender el plus de residencia al sector privado. Ergo, creo que es una muy buena medida, creo que hay que añadirle a ese salario mínimo interprofesional el plus de residencia, es una forma de poner en valor ese REF especial que tenemos, decirle a la gente vulnerable que también ellos son tenidos en cuenta en ese REF y, evidentemente, adaptarlo a la realidad que se nos viene encima. Porque, hasta donde yo tengo entendido, los trabajos que viene realizando la consejería tienen, hay un trabajo bien recorrido y hay bastante probabilidad de que ese plus de residencia extendido al sector privado sea una realidad. Y bueno, esa es al menos la vocación de este grupo político y ahí ustedes nos van a encontrar para apoyarles en todo lo que sea necesario. Por lo tanto, hoy, en esta aprobación inicial, vamos a abstenernos, pero porque vamos a presentar una alegación esperando que nos sea aceptada. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque creo que las posiciones han quedado claras por parte del Partido Socialista y por parte del partido Vox. A la señora Améz, decirle que la cantidad que viene recogida en la ordenanza fiscal, que son 9.000 euros, y así se lo ha comunicado los servicios técnicos de la consejería que dirijo, se actualizaban. Esos 9.000 euros hoy en día no son 9.000 euros. Es una cantidad que desde el año que se estableció, que creo que es en el 2014, hasta la fecha de hoy se actualiza. El problema que hemos encontrado en estos últimos tiempos es que el salario mínimo interprofesional ha tenido subidas importantes y estaba desacompasado de esos 9.000 euros actualizados que son los que se aplicaban, y entonces lo que hemos hecho es acoplarlos. Pero la realidad es que a día de hoy no son 9.000 euros, sino que son 9.000 euros actualizados. Y eso también se lo quería decir al señor Mustafa. Fíjese si tengo razón, señor Mustafa, que usted ni siquiera hoy, que está a favor de esta propuesta, me vota a favor de la misma. Tampoco hoy. Entonces, al final tengo razón y usted no quiere nunca apoyar nada de lo que trae este Gobierno y creo que es una medida que en este caso estamos todos de acuerdo y creo que va a salir por una amplia mayoría adelante. Ha sido bien referenciado por usted. Esta es la aprobación inicial. Tendremos un mes de exposición pública donde todos los ciudadanos podrán presentar las enmiendas que estimen convenientes. Ustedes presentarán la suya. Y en cuanto al plus de residencia, es un trabajo en el que estamos trabajando con el liderazgo del presidente Vivas en la mesa de diálogo social, intentando acercar posturas, que no es una cuestión que sea fácil, pero lo estamos intentando con toda nuestra fuerza. En ello están todas las entidades empresariales y económicas y también los agentes sociales, intentando aportar informes, conocimientos y hacerlo de la forma que mejor vaya para los trabajadores y también para todo el sector empresarial de nuestra ciudad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora secretaria, sometemos el punto a votación.
Son 19 votos a favor y 3 abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria.